Buenas noches. Dios les bendiga, estimados amigos y creyentes que están conectados en esta transmisión. En esta noche tenemos un tema muy importante que se llama la autoridad del creyente. Es un tema que eh, va a repercutir grandemente en nuestra salud y también en nuestra vida espiritual. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versículos 1, 2 y 6. Lucas 9, 1, 2 y 6. Y encontramos en este pasaje la autoridad que el Señor le dio a los discípulos, que también es la misma autoridad que el Señor nos da a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas partes, por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bien, oremos al Señor y que el Espíritu Santo sea en esta noche abriendo nuestro corazón a esta palabra, a esta verdad trascendental que tanta falta hace en este tiempo cuando hay una necesidad muy grande de muchos enfermos, millones de enfermos están esperando que alguien con la palabra del Señor se acerque a ellos para anunciarles que Cristo cargó su enfermedad, que Cristo llevó sus dolencias. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar predicando tu palabra acerca de la autoridad del creyente. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas hablando al corazón de cada uno, que cada oyente sea buena tierra para esta palabra y que esta palabra produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Sí, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que tu Espíritu Santo sea convenciendo a cada creyente acerca de la autoridad que Cristo nos ha dado sobre los demonios y también sobre las enfermedades, para liberarnos a nosotros mismos en el nombre de Jesús y para liberar también a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también leemos en Marcos capítulo 3, el Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué estableció el Señor a 12? Dice, para enviarlos a predicar. Hoy día, multitudes de creyentes que Dios los ha llamado a predicar, solamente hacen esa parte, predicar, pero no hacen la segunda parte, que es que el Señor nos ha dado autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mediante esta palabra quiero que aceptes el hecho de que los creyentes tenemos la autoridad para sanar las enfermedades y echar fuera demonios y predicar el evangelio a los cautivos, para que sean libres también de toda atadura de Satanás, de vicios, de pecado, y sus vidas sean transformadas. Cristiano, usted puede ser un conquistador. Usted puede hacer todo lo que Dios dice que puede hacer. El secreto que traerá otro gran avivamiento a la tierra es cuando la iglesia conozca y acepte esta autoridad que el Señor nos ha dado de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Es lo que la iglesia debe ejercer, este poder para
manifestar el reino de Dios en la tierra y que multitudes, millones en la tierra sean salvos y sanos, porque así como el Señor Jesús estableció a esos 12 y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, también en este tiempo pues es igualmente la voluntad del Señor, que los creyentes, nosotros como creyentes, cumplamos con esta palabra, con esta comisión que el Señor nos ha dado. Mucho tiempo ha estado la iglesia pensando que solamente Dios utiliza a unos pocos. Y vemos ciertamente que hay ciertos creyentes que son estrellas. ¿Por qué? Porque pues reúnen gentes en estadios, en campos abiertos, y a través de ellos Dios obra grandes señales y prodigios. Pero no solamente es un ministerio para unos pocos, sino que la verdad es que solamente unos pocos han aceptado el reto. Y el llamado es para todos. Todos los creyentes somos llamados para hacer las obras que Dios dice que podemos hacer. Esta comisión la encontramos en Marcos capítulo 16, que dice la palabra que antes de que el Señor ascendiera a los cielos, les comisionó a los creyentes. Dice aquí, no dice a los discípulos, no dice a los apóstoles, sino dice la palabra a los creyentes. Marcos 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces predicamos el evangelio a toda criatura para que la gente crea. El que crea en el evangelio, crea en Jesús, es salvo. Pero también puede recibir sanidad. ¿Por qué? Y puede recibir liberación, porque el evangelio está acompañado de señales, prodigios y maravillas. Dice versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Yo pregunto, ¿quiénes son los que creen? ¿Solamente los evangelistas? ¿Solamente los predicadores? ¿Solamente los pastores? No, esta palabra se refiere a todo creyente, a todo creyente. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes pondrán las manos sobre los enfermos? Los creyentes. Los creyentes. Si usted ha creído en Jesús, si le invitó a entrar a su corazón, usted es un creyente. Y la palabra del Señor dice que el Señor te ha dado esta autoridad a los creyentes para sanar a los enfermos, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Entonces, esta es una comisión para todos. Y si la iglesia puede ser convencida, si los creyentes son convencidos por el Espíritu Santo y por esta palabra, de que pueden hacer lo que el Señor Jesús dice que podemos hacer, entonces un gran avivamiento vendrá. Como cuando los enfermos eran traídos por miles a Jerusalén. Y dice que los ponían en las calles y que al pasar Pedro, los enfermos eran sanados. Que cuando la sombra de Pedro caía, pero no tanto era la sombra de Pedro, sino la unción del Espíritu Santo en su vida, la presencia de Jesús con él, que sanaba a los enfermos. Bien, solamente gente sencilla como usted y yo, los creyentes somos gente sencilla, como usted y yo. La Biblia dice que a lo vil y menospreciado del mundo, a lo que no es, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Así que gente común y corriente es la que Dios llama para que haga sus obras. Los hombres que hicieron grandes maravillas para el Señor
Fueron gente sencilla como usted y yo. Estaban hechas del mismo material. Tenían las mismas necesidades que nosotros. Y estaban sometidas igualmente a tentaciones, como lo estamos nosotros. Pero fueron personas que Dios utilizó. Aunque en un principio muchos de ellos se negaron o rehusaron la comisión de Dios. ¿Por qué? Porque se miraban a sí mismos y decían, no, yo no puedo. Y por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, entonces Moisés dijo, no, Señor, yo no soy la persona para esa tarea, envía a otro. Y el Señor le habló y lo convenció y Moisés ponía trabas, disculpas y decía, Señor, yo no sé hablar, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua, así que yo no soy la persona que tú debes enviar, envía a otro. Sin embargo, el Señor le dijo que Él estaría con su boca, que Dios pondría las palabras en su boca. Y bueno, lo envió con señales y todas las cosas que Moisés hizo en Egipto. Sabemos todo lo que Dios hizo en Egipto a través de un hombre que inicialmente dijo, no, Señor, envía a otro, porque yo no pienso que tú me puedas usar a mí. Daniel, David, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, Felipe, todos eran personas iguales a usted y a mí. ¿Sí? La diferencia es que ellos aceptaron el reto, aceptaron la comisión y siguieron a Jesús. Nosotros también estamos siguiendo a Jesús y la comisión es la misma para nosotros. Jeremías, cuando fue llamado, ¿qué dijo? Señor, soy niño, no me envíes a mí porque soy niño. Y el Señor le dijo, no digas que yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y hablarás todo lo que te diga. Y el Señor puso la palabra en la boca de Jeremías y fue un gran profeta delante de Dios. También Gedeón. Gedeón era un hombre que soñaba con las maravillas de Dios. Era un hombre que tenía hambre por ver las obras de Dios. Yo creo que en este tiempo también Dios necesita muchos Gedeones, gente que tenga hambre de ver las maravillas de Dios, de ver las señales, los prodigios, de decir, bueno, ¿dónde está toda esa manifestación de poder que había en las calles de Jerusalén, que los enfermos eran sanados por miles? ¿Dónde está esa manifestación de poder? Bueno, cuando hay hambre por estas cosas, Dios atiende a esa hambre. Y Dios vino a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y entonces Dios lo comisiona para que salve al pueblo de los madianitas, que los tenían dominados y robaban toda su comida y todos sus ganados. Y cada vez se empobrecía Israel a causa de los madianitas, porque se llevaban todo, sus cosechas y sus ganados. Y Gedeón era un joven que tenía el anhelo de ver las maravillas de Dios. Y él decía, ¿y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Sí? Él anhelaba ver esas maravillas. Y Dios le utilizó, dice que vino sobre él el Espíritu de Dios y con 300 hombres derrotó a los madianitas. Y el pueblo de Israel fue libre. Por 40 años estuvo libre de opresión de los enemigos. Dios le utilizó. Nosotros debemos también estar siempre con ese anhelo de ver los milagros, las maravillas de Dios, de ver continuamente manifestado en la iglesia el poder de Dios. ¿Y por qué no se ve? ¿Por qué en muchos lugares no se ve esa manifestación del poder? Yo creo que es por falta del conocimiento de esta palabra, de aceptar las palabras de Jesús, de que ciertamente el Señor ha llamado a gente común y corriente para poner en ellos su palabra y sus señales. Entonces, solamente debemos estar vacíos de nosotros mismos, pero llenos de Dios.
Uno puede tener más de Dios cuando Dios tenga más de nosotros. Y vemos esto también en una mujer que fue usada grandemente, de una manera maravillosa por el Espíritu Santo. Fue Kathryn Kuhlman. Pero ella siempre estaba diciendo, es nada de mí y todo de Él. No me miren a mí, porque yo no tengo nada que ver con esto. Es solamente Él. Y se refería al Espíritu Santo, que se manifestaba en sus reuniones y sanaba a cientos de personas. Y siempre la gloria se le daba a Jesús, porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Manifestarse a través de los creyentes para que el Señor sea glorificado. Porque los milagros ocurren en el nombre de Jesús. Entonces, este mensaje titulado La autoridad del creyente es un mensaje para que nosotros lo utilicemos. No solamente con otros, porque hasta aquí hemos dicho que es una comisión para sanar a otros. Pensamos siempre en ir y sanar a otros. Pero la realidad es que nosotros mismos muchas veces necesitamos ser sanados. Y podemos aplicar esta palabra a nosotros mismos. Yo la aplico generalmente en mi cuerpo. Cuando siento algún síntoma de enfermedad, pues yo pongo mi mano en mi frente y reprendo ese síntoma, ordeno a mi cuerpo que sea libre por las heridas de Cristo y noto la sanidad de Jesús. Así que por lo general no permanezco enfermo, sino sano. Y si alguna dolencia aparece en mi cuerpo, pues yo sé que tengo autoridad para reprender esa dolencia. Y digo en el nombre de Jesús, fuera el dolor, reprendo estos síntomas de enfermedad. Yo declaro que por las heridas de Cristo fui sanado y no acepto enfermedad en mi cuerpo. Y así también usted, estimado oyente, usted puede, usted tiene autoridad para reprender la enfermedad en su propio cuerpo. Usted puede ser sano a través de sus propias manos, cuando se le impone las manos en el nombre de Jesús. Leía un libro acerca de la sanidad divina, un libro llamado Jesucristo el Sanador, escrito por el evangelista T. L. Osborne. Y en ese libro él siempre estaba enfatizando de que nosotros los creyentes tenemos autoridad para hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y él enfatizaba el hecho de que uno como creyente se puede imponer las manos a sí mismo en el nombre de Jesús y recibir sanidad. Bueno, en ese tiempo, ese era el año 1976, yo estaba enfermo de una bronquitis crónica y me habían aplicado penicilina y no había sido sanado. Volví nuevamente al médico y me aplicaron otras inyecciones de penicilina y seguí con la misma enfermedad. No fui sanado. Entonces, en ese tiempo llegó a mis manos ese libro titulado Jesucristo el Sanador, fundamentado totalmente en la Biblia, en la palabra. Y entonces yo creí la palabra. El evangelista, o más bien el Espíritu Santo, a través de la lectura de ese libro me convenció de que yo como creyente podía pedir mi propia sanidad, orar por mi propia sanidad, imponer manos sobre mí para recibir sanidad. Y me puse las manos en mi pecho y reprendí esa bronquitis crónica que hacía que al respirar muchas veces hubieran sonidos. Y cuando dormía a veces sonaba mi pecho porque estaba totalmente congestionado. Tenía una bronquitis ya de tiempo. Y reprendí esta enfermedad y efectivamente la enfermedad al día siguiente ya no estaba. Fui completamente sano por el Señor Jesús. Y bueno, ese fue el comienzo de un ministerio de sanidad que desde el año 76 hasta la fecha he venido orando por enfermos, predicando la palabra de que Cristo sana hoy, como sanó en ese tiempo, como sanó personalmente y como sanó a través de los discípulos.
a través del tiempo el Señor ha continuado sanando a la gente. Y en ese tiempo empecé a orar por muchas personas y también empecé a enseñar en la congregación, en la iglesia, acerca de la sanidad que Cristo nos ha provisto a través de sus llagas. Y después de cada predicación oraba por la gente y experimentaba la sanidad de Jesús. Los enfermos eran sanados. Así que tenemos esta comisión de parte del Señor Jesús. Este es nuestro día. Este es nuestro día. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta gente como la hay en este tiempo. Y tampoco nunca antes ha habido tanta necesidad de ser sanada la gente, de tener un encuentro con Jesús, de tener una liberación de parte del Señor, una transformación de vida, como en este tiempo. En este tiempo hay multitudes de gentes, no solamente con enfermedades físicas, sino con enfermedades mentales. Gente que sufre de angustia, de depresiones, de ansiedad, de miedos, de temores. Pero esta es la buena noticia, de que el Señor Jesús no solamente nos sana físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente. Cristo cargó todas nuestras enfermedades y dolencias. Así que esta es la buena nueva que nosotros debemos de asimilar para nosotros, pero también para compartirla a otros. Como dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Somos llamados a experimentar en nosotros mismos la sanidad de Cristo y de compartir esa sanidad con otros, como creyentes. Recuerdo que enseñaba esta palabra en la congregación y oré por una mujer que no sabía leer ni escribir. Una mujer que pidió precisamente oración por sanidad y oré por ella y fue sanada. Pero luego ella, escuchando este mensaje de la autoridad del creyente y haciendo énfasis de que todo creyente podemos imponer las manos sobre los enfermos, el domingo siguiente ella vino y dijo: le doy gracias a Dios que me dio poder de sanar a 3, así lo dijo, de sanar a 3. Entonces le dijimos que nos contara. Y ella dijo: mi hijo es arquitecto y cada año le aparece una dolencia que lo echa a cama 3, 4 días. Entonces dijo la mujer, le dije: hijo, déjeme ungirlo con un poquito de aceite, voy a sobarlo. Y ella le untó un poquito de aceite y empezó a sobarlo, pero ella estaba orando y reprendiendo la enfermedad. Él se dio cuenta de que estaba diciendo algunas palabras en voz baja. Estaba orando por él y reprendiendo esa enfermedad, esa dolencia. Y su hijo fue completamente sano. Y luego su nuera tenía unos cólicos por el periodo, y ella le impuso en manos también y oró por ella y fue completamente sanada. Y la nieta tenía gripa y sus bronquios estaban afectados, entonces le impuso manos y oró por ella y fue completamente sana. Por eso dijo: le doy gracias a Dios de que me dio poder de sanar a 3. Entonces su hijo, su nuera y su nieta fueron sanadas cuando ella sencillamente creyó. Una mujer que no sabía leer ni escribir, ¿sí? Sencillamente creyó la palabra que oyó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: creer las palabras de Jesús y actuar sobre ellas. Eso es fe. Ninguna otra cosa es fe, sino creer que lo que Dios ha dicho es verdad y actuar sobre ello. Y así es como opera la fe, ¿sí? En una ocasión vi un video acerca de los esposos Hunter, un video que enseñaba acerca de la sanidad, porque siempre he estudiado y me ha encantado leer libros de sanidad, estudiar los ministerios de hombres y mujeres que han sido usados en sanidad divina. Y entonces ellos tenían un estudio bíblico con videos acerca de la sanidad. Y en uno de esos videos ellos le ordenaron a una joven que tenía escoliosis, una
desviación de su columna y tenía un brazo más corto, ellos le hicieron que estuviese de pie con sus pies juntos y estirara los brazos, y se notaba que un brazo estaba corto como unos 5 o 6 centímetros más corto que el otro. Eso debido a la escoliosis. Entonces, ellos les encantaba ministrarle a los enfermos y estaban continuamente riendo cuando estaban ministrando y ellos se divertían sanando a la gente en el nombre de Jesús. Entonces le pusieron la mano en la espalda y le ordenaron al espíritu de escoliosis que saliera y luego dijeron: columna vertebral, alíneate y ajustate. Y esta mujer también tenía un hombro caído, es decir, un hombro estaba más bajito que el otro. Y tan pronto le dieron la orden a su columna que se le alineara, pues empieza a moverse la columna y le dieron también la orden al brazo que creciera y la columna se fue alineando, ajustando. Las paletas que estaban como inclinadas hacia adentro comenzaron a salir y a ponerse. Esa mujer estaba como encorvada y el Señor la puso totalmente esbelta porque se movieron sus huesos, su columna se alineó, sus paletas también, sus hombros se alinearon, el brazo creció y fue completamente sanada. Bueno, eso me impactó a mí y después en ese video lo estábamos viendo con unas 40 personas. Y me motivó el Señor en fe a decir: ¿hay alguien aquí que esté enfermo de la columna? Y pasó una joven que tenía también escoliosis y la columna desviada. Entonces, así como vi en el video, yo hice exactamente igual. Y la puse que estuviese de pie con sus pies juntos y luego estirara sus brazos al frente y un brazo estaba más corto que el otro. Y luego le impuse la mano en la columna y le ordené: columna, alíneate y ajustate en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad fuera. Y le ordené al brazo que creciera y empezó exactamente como se vio en el video. También comenzamos a verlo ahí, esas 40 personas, comenzamos a ver cómo el Señor sanó a esta joven, su brazo creció y su espalda fue completamente sana. Esas dolencias que experimentaba se fueron y fue totalmente sana. Así que cuando uno sencillamente actúa en la palabra, está ejerciendo la fe. Esa es la fe verdadera, la fe que actúa. No solamente el que escucha la palabra, sino el que la oye y la hace. Es la persona que tiene fe. Como dice en Santiago, el apóstol Santiago dice: yo tengo fe y tú tienes palabras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que la fe, como el amor, se debe mostrar en acciones. Una persona puede decirle a otra que está en necesidad: vamos a orar para que Dios te bendiga y Dios te supla. Y hace una oración muy bonita, pero si tiene que darle y no le comparte, pues ese amor es solamente palabras. Así también la fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no sirve, no beneficia a nadie. Y nosotros somos llamados a manifestar una fe que bendiga a la gente. Y Dios ha puesto en nuestras manos precisamente la sanidad para la gente. Los creyentes podemos sanar a la gente. En este tiempo de esta pandemia, hemos oído testimonios de creyentes que han sido sanos del COVID-19. Ellos han ejercido su fe y se han apoyado también en las oraciones de otros creyentes que tienen fe y han salido adelante. El virus ha muerto y los síntomas desaparecieron y se han restablecido de una forma maravillosa, es decir, en el nombre de Jesús han sido sanados. Y bueno, ¿qué pasaría si usted en cualquier momento se pudiese contagiar?
¿sí? Mire que aquí el Señor le está brindando una herramienta. Usted puede ser sano. En caso de contagio con el COVID-19, usted se puede poner manos, así mismo, y decir: en el nombre de Jesús ordeno que este virus muera en mi cuerpo y todo síntoma se va en el nombre de Jesús. Y créame que Dios responde a esa palabra. Yo recuerdo que varias veces fui a Bucaramanga y prediqué la palabra. Y en las reuniones asistía siempre niños, habían pequeñitos que estaban ahí con sus padres. Y una de esas niñas de 3 años, su abuela me contaba de un testimonio de que esta niña había sanado en el nombre de Jesús a 2 personas. Una era ella misma. Ella amaneció con un dolor fuerte en el brazo y dijo: tengo que ir al médico. Entonces se estaba quejando del dolor en su brazo, en su codo. Y la niña le dijo: nona, porque allá a las abuelitas les dicen nona. Entonces: nona, el Señor Jesús te sana. Y vino y le puso manos en su brazo, dijo: en el nombre de Jesús reciba sanidad. Y bastó eso. Y dice: el dolor se le fue. Pero la misma niña estaba jugando con una amiguita, esta niña de 3 años. Y la niña empezó a llorar y le dijo: ¿por qué llora? Dijo: es que me duele la barriga. Así dijo. Entonces, en términos de niños, me duele la barriga. Entonces dijo: espera. Y entonces se hizo por detrás de la niña y le puso las manos en el estómago. Dijo: Señor Jesús, quítale el dolor de barriga a mi amiguita. Y le dijo: ya. Y siguieron jugando y la niña le pasó completamente el dolor de estómago. Entonces, esa es la fe que necesitamos, la fe de un niño. Y sencillamente vencer el miedo. Muchas veces no actuamos porque tenemos nosotros el prejuicio de qué dirán si no pasa nada. No, créame que si usted lo hace, Dios respalda su palabra, ¿sí? Dios respalda su palabra. Otros han partido, han cumplido su comisión en esta tierra. Partió Kathryn Kuhlman, partió Tele Osborne, partió Reinhard Bonnke, partieron los hermanos, los esposos Hunter, y gente que Dios usó para sanar a miles y miles de personas. Y entonces esto representa una gran pérdida para la humanidad. Todos estos sanadores por fe se han ido. Y Dios necesita levantar a otros. ¿Quién los va a reemplazar? Usted y yo somos los llamados para que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, de los apóstoles, de todos estos que han sido generales, avanzando precisamente, manifestando los hechos de Dios. Y nosotros somos llamados para hacer las obras de Jesús. Bien, quiero terminar diciéndoles que yo fui retado precisamente por este evangelista Tele Osborne para sanar a los enfermos. Él continuamente decía: usted es un creyente, usted debe hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y yo comencé a hacerlo. Y he tenido varias campañas de sanidad. La primera campaña de sanidad que hice, fue en un pueblo pequeño allí en Chiscas, Boyacá. Y fui a predicar la palabra a ese pueblo. Y prediqué. Yo me fui con el anhelo de ver cumplido San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. O sea, iba con el anhelo de ver que gente se convertía a Jesús, que los pecadores se convertían a Cristo y sus vidas eran transformadas. Pero también iba con el deseo de ver a los enfermos sanados. Y dice la Biblia que en mi nombre echarán fuera demonios. También iba con ese anhelo de que el Señor me permitiera orar por alguien que tuviese algún espíritu de enfermedad, algún demonio. Y
y orar también por los creyentes para que recibieran la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí hay 4 señales: la salvación, la sanidad, la liberación y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esa fue mi comisión. Yo fui con ese anhelo a ese pueblo y prediqué la palabra. La primera noche que prediqué, recuerdo que fue llevado un hombre que trajeron de una vereda a 2 horas de camino. Ese hombre venía sobre un caballo y era un hombre que no podía caminar, que tenía sus piernas inflamadas, que no le cabían las botas, y entonces este hombre escuchó el mensaje, y cuando terminé de predicar y llamé a los enfermos, este hombre pasó arrastrando sus pies y pues sosteniendo echando su cuerpo sobre un palo que tenía una cabeza ahí forrada con unos trapos, y ahí la ponía echaba su cuerpo ahí en el esternón, ponía esa cabeza de ese palo, y ahí apoyaba su cuerpo y arrastraba sus piernas. Entonces él se arrodilló y yo oré por él y ordené sanidad para sus piernas. Y entonces le dije, ahora en el nombre de Jesús levántese. Y el hombre cogió el bordón ese, el palo ese para apoyarse, y le dije, no, sin eso. Y más bien le di la mano y le dije, en el nombre de Jesucristo levántese y ande. Y el hombre lo ayudé a levantar y lo solté, y el hombre empezó a caminar. Esa noche se fue caminando a quedarse en la casa de una hija, a media hora de camino subiendo. Y caminó todo ese trayecto, completamente sano por el poder de Dios. Bien, entonces ahí vi la sanidad de Cristo. Y también esa noche se convirtieron personas a Jesús. O sea, los pecadores fueron sanos. Como a los 4 días, este hombre que fue sanado organizó una reunión en su vereda e invitó a todos los amigos y vecinos. Y los vecinos también acudieron porque como el hombre llevaba 1 año sin poder caminar y ahora lo veían caminar, pues asistieron muchos a esta reunión. Y dentro de esos muchos había un joven que tenía ataques de epilepsia, un joven de 18 años. Él era labriego y muchas veces iba con los amigos a trabajar en una parcela, y ahí hay zanjas de regadío, y le daba el ataque de epilepsia y el espíritu lo arrojaba en el agua para ahogarlo. Entonces tenían que sacarlo. Y a veces le daban 3, 4 ataques en el día, ataques de epilepsia duros. Y este joven pasó para que orase por él. Y yo reprendí el espíritu de epilepsia, porque ese es un espíritu, un demonio que produce convulsiones. Y entonces lo reprendí en el nombre de Jesús, y ese hombre fue completamente libre. Y nunca más le volvieron a dar esos ataques. Ya tenía edad para prestar el servicio militar y prestó su servicio militar 2 años en el ejército, sacó tarjeta de reservista, y ese es un testimonio de que Dios le sanó totalmente, porque en el ejército no aceptan personas con epilepsia. Y ese hombre tiene su tarjeta de reservista como testimonio de que Dios le hizo libre de la epilepsia. Bueno, entonces también oré para que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo. Y recuerdo que estábamos como 18 personas en una casa, y yo les pregunté cuántos habían recibido el Espíritu Santo, y 6 lo habían recibido, los demás no. Entonces les expliqué un poquito las promesas sobre el Espíritu Santo, y oramos, y de una vez estas personas fueron bautizadas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así de sencillo, se cumplió todo este pasaje de San Marcos. Yo vi pecadores convertidos a Jesús, vi personas endemoniadas ser libres, vi enfermos sanados, y vi gente bautizada con el Espíritu Santo, porque esa es la comisión que el Señor nos ha dado.
Entonces uno no puede decir, es que yo me siento inclinado solamente a predicar la palabra, yo no tengo ese llamado a orar por los enfermos. Estás equivocado. El evangelio del reino va acompañado de todas estas bendiciones, de la sanidad por los enfermos, de la liberación del poder sobre los demonios para liberar a la gente, y de orar también para que los nuevos creyentes sean llenos del Espíritu Santo y reciban también unción para hacer la comisión de Cristo. Bien, ellos nos van a reemplazar después a nosotros, y por eso tenemos que hablarles de todo esto. Bueno, entonces, ninguna persona enferma, ningún creyente enfermo debe aceptar quedarse en esa situación de postración por la enfermedad. Usted debe saber que Cristo cargó su enfermedad, que usted tiene derecho a ser sanado. Así que usted debe pararse firme y reclamar su sanidad si estás enfermo, ¿sí? No puedes aceptar nada del enemigo en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus emociones. Rechaza todo lo del enemigo en el nombre de Jesús y proclama la salud, la liberación que Cristo nos ha brindado. Entonces, somos embajadores en nombre de Cristo, embajadores revestidos de poder, embajadores que tenemos el derecho de usar el nombre, que es sobre todo nombre, para deshacer las obras del diablo. Así que este es el mensaje del Evangelio, lo que la iglesia necesita oír en este tiempo. Si eres un predicador de la palabra y solamente estás enseñando teología, pues es hora de que empieces a acompañar esa palabra de tal forma que se vuelva una palabra viva, una palabra que es espíritu y vida, trayendo bendición a las gentes. Bien, entonces con esto terminamos este mensaje y vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Yo no puedo poner mi mano sobre ustedes, pero cada uno de los que estén enfermos y que estén viendo este video, en este momento, puede colocar su mano en el nombre de Jesús en su frente o en el lugar de su cuerpo donde sienta la enfermedad. Ahí coloque la mano, pero hágalo en el nombre de Jesús, es decir, dice en el nombre de Jesús y coloca con autoridad la mano sobre su frente, sobre su cuerpo, y ahora reprendemos la enfermedad. Entonces ya tienes la mano ahí en tu cuerpo. Si no puedes ponerla en el lugar de la dolencia, entonces en tu frente, y créame que el Señor está ahí para sanarle. El Espíritu Santo está ahí para orar. Ese es un acto de fe, lo que estás haciendo ahora mismo, al colocar tu mano en el nombre de Jesús. Ya algunos, en este momento, en el instante en que pusieron la mano, ya experimentaron el poder del Señor. Y otros lo van a experimentar en este instante, cuando estemos orando. Entonces, voy a orar por ustedes, voy a ordenar que sus cuerpos sean sanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno a esos cuerpos que reciban ahora liberación de todo espíritu de enfermedad, liberación de todo espíritu de dolor. Dolor te reprendo, enfermedad te reprendo, en el nombre de Jesús. Yo ordeno un milagro en estos órganos que han sido afectados por la enfermedad. Ordeno un milagro creativo en huesos. Ordeno un milagro creativo en órganos. Reprendo ese espíritu de cáncer en el nombre de Jesús. Ordeno que ese tumor se muera ahora y se desprenda de su cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que todo cálculo en los riñones, esas piedras, ordeno que se trituren, se pulvericen ahora y salgan de su cuerpo en el nombre de Jesús sin producir dolor. Hay poder en Cristo. Ordeno también a toda taquicardia que cese en el nombre de Jesús. Corazón, sé sano. Sistema circulatorio, sé sano. Ordeno a las venas várices que se desinflamen. Esos nudos, ordeno que se desvanezcan
y que la sangre circule con toda libertad. Ordeno a esa llaga que supura, que está en malas condiciones. Ordeno que esa llaga comience ahora esa infección a morir y que esa llaga comienza a desaparecer, que carne nueva, tejidos nuevos comiencen a fluir, a brotar ahí, y que la piel nuevamente cubra esa herida en el nombre de Jesús. Ordeno completa sanidad. Ordeno al hombro que tiene esa bursitis que le impide mover ese brazo. En el nombre de Jesús, levanta ahora tu brazo, bursitis fuera. Y declaro ese brazo libre para que se mueva. Hay poder en Jesús. Ordeno a los huesos que reciban sanidad. Hay poder en Jesús. A las articulaciones, ordeno que reciban sanidad. Comienza a hacer lo que no podías hacer. Comienza a ejercitar la fe. Porque esa es parte de la sanidad, se recibe cuando ejercitamos la fe. Cuando comenzamos a hacer lo que no podíamos hacer. Usted no necesita verse sano para declarar que está sano y comenzar a hacer lo que no podía hacer. Había una mujer en Paz del Río que no podía levantar los brazos y oré por ella y luego le dije, esté atenta y haga lo que yo le digo. Y entonces ella tenía sus brazos ahí, no los podía subir, pero yo levanté mis brazos y dije, levante sus brazos ahora. Y ella levantó y dijo, es que no puedo. Y naturalmente 25 personas que habían ahí se rieron porque ella tenía sus brazos completamente alzados y diciendo, no puedo. El Señor le liberó cuando puso su fe en acción. Bien, entonces, por último, ya hemos orado, también háblele a su cuerpo, háblele, bendiga a su cuerpo, declare que su cuerpo es una bendición, que el Señor Jesús te hizo sano. Entonces, declara esta palabra y no aceptes la enfermedad, la dolencia. Tiene que irse, repréndala continuamente y tiene que irse. No puede permanecer en su cuerpo, es su derecho ser sano. Y usted tiene el deber de mantener su derecho. Así que en esta noche yo te declaro libre de tu enfermedad en el nombre de Jesús. También todo ataque de convulsión, todo espíritu de convulsión, de epilepsia, te reprendo en el nombre de Jesús y le ordeno que sueltes ese cuerpo y lo echo fuera y ordeno que no regrese en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. También en esta hora saludo a los amigos y hermanos que se han conectado con nosotros, a Martica Cárdenas, a Chomes Quintero, allí con su familia, también a Blanca Rodríguez. Miremos a ver quién es más por aquí, Paola Suesca, Ana Patiño. Dice, le pido el favor de que ore por el dolor de mi hombro derecho y los huesos por artritis. Bueno, ya oré por su hombro. Se da cuenta que el Señor tiene una palabra de conocimiento. Entonces solamente mueva ese hombro en el nombre de Jesús. Y ordeno a los huesos que sean libres de toda artritis. Ordeno a la articulación, espíritu de artritis, fuera de Ana Patiño en el nombre de Jesús. La declaro sana por la salida de Cristo. También le doy gracias o saludo a Marta Arévalo. Entonces Dios me le bendiga grandemente. A Astrid también, bendiciones. Luz Marina González, Dios le bendiga. Carolina Bernal, bien. A Hilda Perdomo, a Fidel Gijón, ellos han sido fieles en estar siempre atentos a esta predicación desde la ciudad de Oaxaca, allí en México. Están siempre conectados con nosotros. Saludamos a Danilo Macías Rivera, a Marta Hernández allí en Yopal. Bueno, ¿quiénes más se han conectado? Bueno, Álvaro Barragán,
Hernán Navarrete y María Luisa, Adelmo Bejarano y Aidán y su esposa Aidán, Dios les bendiga. Bueno, entonces vamos a ver si hay alguien más por aquí que no saludé. Pero si se me pasó a alguien, Ana Patiño, entonces de todas maneras Dios les bendiga y esta palabra quede en ustedes. Ustedes son buena tierra, buena tierra. Esta palabra produce al 30, al 60 y al 100 por uno en sus corazones, en sus vidas. Entonces, muy buena noche. Ya el micrófono también se desprendió. Entonces, Marcelino Osorio, le saludamos también. Bueno, también nos llama desde Oaxaca, México. Entonces, un saludo para las personas que están conectadas desde México. Un saludo muy especial. Entonces, bueno, qué bueno tener allí personas que están pendientes de esta transmisión. Dios les bendiga. Mañana nos vemos, Dios mediante, a las 7 de la noche. Bendiciones y esta noche van a dormir súper bien.